Buenas tardes, nosotros somos del grupo número 4. Mi nombre es Catalina Peláez y me correspondió la pregunta ¿qué es una constitución? Según Ferdinand Lasalle, un pensador del siglo XIX, la constitución no es solamente el documento que encontramos en un libro con leyes y normas. Pues para él, la verdadera constitución de un país es la suma de los factores reales de poder que existen en la sociedad. Bueno, ¿qué pueden ser estos poderes? Bueno, estos poderes son todas las fuerzas que influyen de verdad en la vida política. Por ejemplo, la economía, el ejército, la iglesia, los partidos políticos, los movimientos sociales e incluso la presión internacional. Bueno, en pocas palabras, es todo lo que realmente importa, lo que realmente manda, aunque no siempre esté escrito. Lasalle también explica que la constitución escrita solo funciona cuando refleja esas fuerzas reales, que son las anteriormente mencionadas. Si este texto escrito dice una cosa diferente a lo que pasa en realidad, este no serviría. Queda como una constitución en papel mojado, o sea, sin fuerza ni aplicación. Él también menciona que las constituciones cambian con el tiempo, porque los factores reales de poder cambian. Hoy puede ser la economía la que domina, o mañana pueden ser los movimientos sociales o alguna decisión de algún líder militar. En conclusión, para Lasalle, la Constitución no es solo un documento jurídico, sino un acuerdo que refleja la realidad de la sociedad y la política de un país. Si no lo hace, este termina generando crisis y conflictos. Personalmente creo que esta visión sigue siendo actual, pues vemos países donde la Constitución dice una cosa, pero en la práctica quienes tienen el poder actúan de otra manera. Y pues eso demuestra que la Constitución real pesa más que lo que está en un papel o lo que está escrito. Bueno, profe, muy buenos días. Mi nombre es Mateo y yo voy a hablar de una constitución en un contexto específico. Muchas veces escuchamos que la constitución es la ley de leyes, el documento más importante de un país, pero Ferdinand Lasalle, un pensador alemán del siglo XIX, nos advierte que la realidad es un poquito más compleja. Para Ferdinand, la verdadera constitución no es solo el papel escrito que guarda artículos y principios. La constitución real es el reflejo de los factores reales de poder que existe dentro de una sociedad. ¿Y qué son estos factores de poder? Son fuerzas que en verdad influyen en la vida política y social. El ejército, las élites económicas, los partidos políticos, los movimientos sociales, la iglesia, inclusive los medios de comunicación. Todos ellos moldean lo que en la práctica se cumple y lo que no. Lasalle decía algo muy claro. Si hay, si hay un choque entre lo que dice la Constitución escrita y esos factores reales de poder, siempre gana el poder real. En ese caso, la Constitución en el papel se convierte en papel mojado, un texto sin eficacia. Pensemos en un ejemplo cercano, la Constitución Política de Colombia de 1991. En el papel reconoce derechos muy amplios, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo digno, pero esos derechos, para que no queden en simples palabras, dependen de cómo actúan los grupos de poder, las instituciones del Estado, los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil. Por ejemplo, el derecho al trabajo digno está en el texto constitucional, pero si las políticas públicas, el mercado laboral o las decisiones de quien concentra el poder no las garantiza, ese derecho queda más en el discurso que en la realidad. Eso no significa que la Constitución sea inútil, al contrario, sigue siendo ideal, guía y horizonte hacia donde queremos llegar, pero para que funcione, tiene que estar en armonía con los factores reales de poder o ser capaz de transformarlos poco a poco. En conclusión, para Lasalle la Constitución no es simplemente un libro de artículos, es en esencia el espejo de las fuerzas que realmente gobiernan un país. Y por eso comprender su teoría nos invita a preguntarnos, ¿quién tiene el poder en nuestra sociedad? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sara Santa y a mi compañera a mí nos correspondió hablar sobre la pregunta, ¿la Constitución y la ley son conceptos iguales y de diferente jerarquía? Bueno, la concepción de Lasalle sobre la Constitución da dos posturas.
Primero, pues para La Salle, la constitución real de un país está constituida por las relaciones reales de poder que existen en esa sociedad. Entonces él tiene una famosa distinción que es entre como constitución real y constitución escrita. Para la constitución real son los factores reales de poder, militares, económicos, políticos, sociales, entre otros, que efectivamente pues gobiernan a un país. Situación escrita es simplemente una hoja de papel, si no refleja esas relaciones reales de poder. La Salle argumenta que cuando la constitución escrita entra en conflicto con los factores reales de poder, siempre prevalecen estos últimos. La constitución escrita solo tiene valor cuando corresponde y expresa fielmente esas relaciones de poder existentes. Entonces ahora, respondiendo un poco la pregunta, desde la perspectiva de La Salle, no son conceptos iguales. ¿Por qué? Primero, la constitución real representa la estructura fundamental de poder de la sociedad y la ley es una manifestación específica y subordinada de esa estructura de poder. Entonces, en cuanto a la jerarquía, la constitución real está por encima de todas las leyes porque expresa los factores fundamentales de poder y en cambio las leyes deben corresponder a esa realidad constitucional y no debe ser al revés. Bueno, desde el realismo político de La Salle, la pregunta misma revela el error de centrarse solo en aspectos formales, ya que lo importante no es la jerarquía jurídica formal, sino entender que tanto constitución como leyes deben reflejar las relaciones reales de poder. Una ley que contradiga los verdaderos factores de poder será tan ineficaz como una constitución que pues no lo haga. Así que entonces, en resumen, pues para La Salle la diferencia no es solo jerárquica, sino también es ontológica. La constitución real es la base fáctica del poder, mientras que las leyes son manifestaciones, digámoslo, como derivadas de esa realidad de poder. Bueno, para ir cerrando nuestra exposición, debemos empezar a entender sobre si la Constitución y la ley son iguales o de diferente jerarquía. Pero para eso debemos tener claro sobre qué es la Constitución, como mis compañeros anteriormente lo explicaron, pero de forma rápida vamos a retomarlo. Decimos que la Constitución es el conjunto de normas fundamentales que establecen la organización del Estado. En segundo lugar, la ley son normas jurídicas que regulan situaciones específicas creadas para el poder legislativo. Tenemos que la jerarquía de la Constitución es la que entendemos como un ordenamiento jurídico más alto, donde éstas se deben respetar de acuerdo a lo que está en la Constitución. Pero ojo, un dato importante es que si la ley contradice la Constitución, puede ser declarada como inconstitucional. Asimismo, se adapta a las circunstancias cambiantes en la sociedad. Tenemos otro punto, es que la jerarquía de la ley se encuentra por debajo de la ley, es decir, regulan aspectos específicos de la vida social. Es un dato demasiado importante. Para ir cerrando, tenemos que la Constitución y la ley son conceptos interrelacionados en el ámbito jurídico. Se diferencian en su definición, en que la jerarquía, la función y el proceso de la modificación. La Constitución es la norma suprema que guía las creaciones de leyes y así asegura que todas las normas estén alineadas con los principios fundamentales del Estado. A su vez, es crucial para comprender un funcionamiento del